clientes es cada día más importante. Traductalia lleva 20 años prestando los servicios de traducción a empresas de los sectores de las ciencias, tecnología y finanzas. Nuestro equipo de profesionales trabaja con rapidez, calidad y a precios competitivos. Traductalia, tu empresa de traducciones. Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a empezar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy con caídas no muy intensas, 0,33% abajo, el índice general se queda en 10.729,5, con algunos valores que tímidamente presentan avances. Enagas 1,41 arriba, Colonial 1,40 arriba, Telefónica 1,21 arriba. Y en el lado donde preponderan los inversores que venden, pues hoy destaca Solaria, que se deja en la sesión 3,64, Grifols 3,16 y Acciona Energía 2,45. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro son los más destacados de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Y en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hablar del petróleo. El petróleo que modera sus alzas después de llegar a subir un 4,5% después de este pseudoataque sobre Irán de Israel. Ha recortado luego hasta los $88, un 1% por encima del nivel de ayer, después de que el propio gobierno de Teherán haya rebajado el impacto del supuesto ataque israelí, no reconocido hasta este momento. Y hablaremos también de Naturgy, que es el escenario de no pocas peleas. Hoy hemos descubierto que Naturgy vale más de lo que dice el mercado, lo sabemos porque el precio que pagan los emiratíes de Taqwa por Naturgy implica una prima del 7,3% sobre la valoración de los analistas. Y a continuación les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista, escritor y editor de la página Si el Gobierno lo permite. Sí, muchas gracias. Buenas. Estoy encantado de estar aquí como siempre. Muchas gracias. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, bienvenido también. Encantado de estar con vosotros. Bueno, da la sensación de que el IBEX ha girado a la baja, pero no mucho, después de levantarnos hoy con esa alerta en Oriente Medio una vez más, pero los mercados están bastante más tranquilos de lo que podíamos pensar. Hombre, yo cuando me he levantado esta mañana y he leído la prensa, tanto económica como no, y he visto las noticias, me he preocupado. Luego, a medida que yo pasando y avanzando la mañana, es decir, ya me he quedado más tranquilo, y sobre todo cuando he venido aquí al Toro y he escuchado a vuestro especialista en temas internacionales, digo, bueno, esto parece que pinta, no es para tanto, afortunadamente, porque esto se sabe cómo empieza, pero lo que no se sabe nunca es cómo termina. Y esperemos que esto haya sido ya... Se vaya diluyendo. Sí, se vaya diluyendo. Sí, yo creo que el impacto en la bolsa ha sido una sesión puramente de contención, de puro trámite y ya está, ¿no? Parecía que la cosa se complicaba un poquito a primera hora de la mañana con la subida del crudo, luego ya la cosa se ha temperado y bueno, bien. O sea, a mí todo esto, la verdad, yo cuando vi anoche, primeras horas que se lanzaba ese ataque de Israel y tal, dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Dónde pega? Cuando esta mañana he visto, me ha recordado toda esta situación. No sé si alguien se acordará de Gila, ¿no? Y cuando levantaba el teléfono decía, oye, ¿que a qué hora vais a atacar, no? Digo, porque estamos, pues esto es lo mismo, es decir, es curioso, ¿no? Decir que, lógicamente, por la distancia, cuando atacan Irán a Israel, se sabe perfectamente con 2 horas cómo están volando y se pone toda la parafernalia del aparato antibalístico, es decir, los escudos protectores para que no hay ni una sola baja, ni una. Y ahora se anuncia el ataque y no pasa absolutamente nada. Es que tampoco ha habido ningún muerto, no ha habido nada. Teniendo al lado, es decir, uno de los sitios donde se está trabajando precisamente todo el ámbito de la posible bomba nuclear, el tema iraní, es decir, toda esa situación de enriquecimiento de uranio. Bueno, pues hombre, esto a mí me ha dicho, venga, va, no lo mostremos mucho, Estados Unidos está por medio y está sirviendo de intermediario en que el conflicto, como se dijo desde el principio, vamos a condenarnos
pero no nos desmadremos. No nos olvidemos de China también, que, No, está, China. que está detrás, sí, con un resultado extraordinario en su PIB, que le está empezando otra vez a funcionar las exportaciones y demás, y por lo tanto, yo creo que te había dicho, ojo, a ver si le vamos a liar, y a mí me toca, es decir, y me duele en el bolsillo. Ahora, me asombra la sangre fría, la madurez del mercado petrolero, el mercado donde se negocia el crudo para todo el mundo, porque, hombre, sí que es verdad que ha habido un primer momento de impacto, por si acaso, y una subida, pero luego las cosas se han relajado inmediatamente y han dejado el crudo a un precio bastante razonable después de esta segunda intentona militar. Sí, no, vamos, que esté en estos momentos el crudo a $88 da la sensación de, bueno, parece que todo el mundo piensa lo mismo que piensa José Luis. Es decir, esto ha sido un gilazo y esto va a terminar ya con tranquilidad a corto plazo. Afortunadamente, sí. O sea, fijaros, para mí el dato es muy significativo. Cuando los antiguos conflictos, cuando se produce la invasión y tal, los pozos de petróleo son un objetivo y los pozos arden. No se ha tocado un pozo. No. Es decir, el petróleo es un bien, no digo escaso, pero es un bien apreciable, y sobre todo que se pueda exportar y que Irán no lleve consigo un incremento del precio porque recorta la producción, sobre todo en el contexto esto de la OPEP Plus, donde está también están los chiquitos de Putin, están los rusos por medio, en fin, que están jugando ahí fuerte, y que si China está creciendo igual que la India, que lo está haciendo, va a empezar a demandar una mayor dosis de crudo para producir, pues venga. Sí, y además, no nos olvidemos que cuando los ucranianos le han querido dar duro a Rusia, se le cargaron los petroleros que tenía, es decir, en el Mar Negro, y luego, es decir, le dieron a unas cuantas refinerías y se cargaron bastantes pozos. Es decir, efectivamente se va a lo duro, es decir, donde más duele, que es en la parte económica. Así que vamos a cruzar los dedos de que esto parezca que se tranquiliza y volvamos a la normalidad, que lo único que nos falta ya es que nos den a Europa, que nos den más quebraderos de cabeza. Don José Luis, noticia de hace unas pocas horas. Varapalo de Europa a la reforma de las pensiones española, dice que eleva el gasto en 3,6 puntos y que obliga pues a un sobrecoste de 12.000 millones. ¿Cómo lo ve? Bueno, es decir, el problema es que las reformas que hizo el señor Escrivá son reformitas, ¿no? Es decir, afectan solamente, son como bien intencionadas, ¿no? Es decir, solamente derivan buena parte del incremento de los ingresos por la línea del incremento de cotizaciones y de manera muy escasa, ¿no? Y no atañe para nada la posibilidad de incentivar mucho más la prolongación de la vida activa o mecanismos de jubilación activa que hagan prolongar en muchos casos la vida a la gente, no acceder tan rápidamente a la edad, digo rápidamente, entiéndaselo, a la edad de jubilación, y eso sí que tendría un efecto más sanador, ¿no? Es decir, en cualquier caso, a mí lo que me preocupa de todas estas cosas es que a veces yo creo que hay algunas ideas demasiado alarmantes con el tema de poner en jaque el sistema nuestro de pensiones, porque yo creo que hay alguna gente que quiere hacer negocio con los planes de pensiones, especialmente con los planes de pensiones de empleo. El propio gobierno se monta su propio chiringuito, y empleo ese término tal cual, para crear un fondo de pensiones público que lo entrega a empresas privadas para que lo gestionen. Oiga, detrayendo ingresos a la Caja Única de la Seguridad Social. Pues hombre, a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Potencie usted el sistema público de pensiones, fomente usted el que la gente tenga una mayor cotización, porque también tenga unos salarios más altos, y a lo mejor fríanos menos a impuestos, vamos a darnos más dinerito, tenga usted salarios más altos, y sobre ese porcentaje de salarios más altos seguramente el ingreso por cotizaciones suba. Me parece que más gente trabajando, más gente cotizando. Sí, vamos a ver, si cogemos solamente el resultado de cómo va a terminar el año, se subió las pensiones un 3,2%, pero el hecho real es que con el incremento de pensionistas el gasto está subiendo un 6,2% a cierre del 31 de marzo. Esto implica que este año el coste de las pensiones suma 10.500 millones más de euros, y posiblemente a final de año
ronde los 11.000 millones. ¿Alemania qué está haciendo? Alemania ha decidido montar un plan en el cual pretende en los próximos 10 años dotar un fondo especial de 12.000 millones al año, que equivalen a 120.000 millones, y poner ese dinero en movimiento, es decir, utilizarlo para comprar deuda, comprar no sé qué, sacar una rentabilidad, y con lo cual espera que cuando empiece, exacto, pero es nuestro fondo de reserva. Otra cuestión es que nosotros lo hemos tenido que utilizar antes de tiempo, por razones de necesidad. Sí, pero es el mismo mecanismo de nuestro fondo de reserva. Sí. Exactamente el mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso te digo que lo que habría que pensar es en hacer algo parecido. Vamos a ver. Lo que hay que hacer es no inventar, lo que hay que hacer es las buenas ideas que tienen los demás, cogerlas y copiarlas. Es decir, que no nos pasa nada porque no seamos los grandes inventores de las cosas que se hacen bien. Otros, y en este caso Alemania lo va a hacer bien. Pero Alemania, insisto, Alemania nos copia. Es decir, el sistema alemán es el sistema español del fondo de reserva. El que era. Porque bueno, ahora... pero porque el fondo de reserva tenía que estar en su origen y tal como estaba diseñado para empezar a gastarse o empezar a hacer uso del mismo a partir del 2023, 2024, y fundamentalmente a partir de 2025, que es cuando empezaron las primeras generaciones. Otra cuestión es que atravesamos una crisis económica brutal. Recuerden ustedes que perdimos 3 millones de empleos, eso hizo que la caída de ingresos fuese brutal y hubo que tirar anticipadamente el del fondo. Pero el mecanismo que han planteado los alemanes es el que se planteó aquí. Sí. Y recuerden ustedes, claro, pero lo digo porque hay una cosa que a mí nos preocupó mucho y fuimos muy críticos. Primero, siempre dijimos que los excedentes totales del sistema tenían que ir al fondo, mientras que eso no ha sido así en España. Es decir, no todos los excedentes fueron al fondo, algunos fueron al plane. Digo, porque precisamente los 2 últimos años de superávit en el gobierno de Zapatero, esos excedentes no fueron al fondo de reserva y se invirtieron en otro tipo de cosas. Pero digo, la idea está clara. Lo que no puede ser con el tema de nuestro fondo de reserva es que, bueno, pues que se ha descapitalizado, bueno, bien, pero lo que no puede ser es que la tesorería de la Seguridad Social haga trampas y lo que haga sean préstamos, perdón, la tesorería reciba un préstamo de Hacienda y que encima hay que devolvérselo. Oiga, pero esto yo me endeudo conmigo mismo, o sea, usted me lo explica, ¿esto cómo es? Entonces, el tema de la deuda de la Seguridad Social es un camelo. Es un camelo contable, porque al final el dinero sale de Hacienda y va. Y nosotros vamos solo para decir que nos den un préstamo a interés cero y nosotros, entre nosotros mismos, nos cobramos intereses. Pero, hombre, esto es un poco tonto, ¿no? Perdóneme. Por tanto, lo que hay que hacer es cargarse el concepto de deuda que tiene la Tesorería de la Seguridad Social con el Ministerio de Hacienda. Oiga, entre bomberos no nos pisemos la manguera, ¿no? Vamos a ver, yo ese tema no te discuto en absoluto, pero fíjate Alemania, ¿cómo va a financiar esos 12.000 millones que va a colocar? Como no tiene superávit, porque no tiene superávit, ha decidido deuda, va a utilizar deuda para comprar, o sea, para utilizar esos 12.000, emite 12.000 millones de euros y los ha emitido ya y los ha colocado en el fondo soberano. Y lo va a seguir utilizando mientras no tenga superávit. ¿Qué nos pasa a nosotros? No podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Porque resulta que es que nuestra deuda está en el 107%, mientras que la deuda de nuestro PIB, mientras que la deuda alemana está en un 69%. Claro. La gran diferencia es que ellos sí que tienen capacidad para endeudarse en 12.000 millones y nosotros, con la subida de los 10.500 millones de las pensiones, los 6.000 millones de los intereses, los 6.000 millones de las subidas de recaudación. Pero perdóname. No digo que lo que nos están contando. No, pero si el récord de la recaudación son 3.000 millones en 2 meses, sin nada más, mientras que nosotros necesitamos endeudarnos en estos momentos. Si además nos vemos obligados por Europa a utilizar, a de verdad meter el 2% en defensa, es que necesitamos, antes de bajar del autobús, necesitamos casi 40.000 millones más de gastos, ¿sí? sin incrementar el resto de los gastos. Pero si eso está claro, José Ramón. ¿De dónde vamos a sacar nosotros 12.000 millones en estos momentos? Si lo que tenemos que hacer es recortar el gasto. Pero bueno, hay gasto superfluo, pero yo creo que hay gastos que no se pueden recortar y hay que generar ingresos. ¿Cómo se va a financiar nuestro fondo de reserva? Pues muy sencillo, lógicamente no emitiendo más deuda porque no tenemos esa consideración. Una parte de eso viene
de ese préstamo que nos hacen dadivosamente, nos hacemos a nosotros mismos, pero es con el incremento de las cotizaciones y sobre la cotización de solidaridad que empezará operativa en el 2025. Una parte tiene que ver con ese tema del mecanismo de equidad intergeneracional. Este año se van a recaudar, ya el año pasado se hizo y este año también, en torno a 4.800 millones, con lo cual ya meteremos en la hucha algo más de 8.000. Y a partir del 2025 meteremos un plus más que pagarán aquellos que tengan una base de cotización teórica que esté por encima de la base máxima, y eso no le va a servir para incrementar el valor de su pensión. ¿Tú con le lo cual prometes a los españoles que esos 4.800 van a entrar en el fondo? Sí, porque sí. yo no tengo nada ahora claro. Son finalistas, antes no. Ahora son finalistas. Bueno, yo quiero verlo. Lo digo que yo estoy en la comisión del Fondo de Reserva, y por ahora tanto estaré vigilante. Lo que va a haber es una nueva presión europea que antes no la había. Bueno, hablemos de Naturgy, el tema de moda, porque hemos descubierto que vale más de lo que dice el mercado, y los de los emiratíes de Taqwa están negociando esa OPA por el 100%, ya veremos, de la compañía, con una prima del 7,3% sobre la valoración, sobre lo que cotiza la compañía. Sí, y por eso sale el señor Errejón a decir que lo que hay que hacer es comprar el 100% de Naturgy. ¿Y con qué lo vamos a comprar? Con el fondo de pensiones. Vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, es decir, es que yo cuando leo estas noticias, es que me pongo enfermo. ¿Cómo va el gobierno español a meterse en estos momentos en una operación, después de los 2.000 millones que ha metido en Telefónica, ahora añadir a este tema, que estamos hablando de un tema que es vital, que es crear ese fondo de las pensiones, recuperar ese fondo de pensiones para no tener problema de cara al futuro, y vamos ahora a meternos a comprar más acciones? Sí, hombre, me parece que esto es una tomatura de pelo. Es que, sí, estamos hablando Telefónica, ahora Talgo, a ver qué hacemos con Talgo. Ya nos hemos cargado los magiares. Sí, pero habrá que hacer algo con Talgo, ya que no dejamos que entre capital extranjero. Pero todo es parte del mismo cocido, ¿eh? Claro. O sea, todo está en el mismo cocidito. Es decir, dejando, Telefónica, que ya tiene esa posición, que ahora mismo es el 5, por tanto, no han llegado a los 2.000 millones, ya se han gastado 1.000, pero no los 2.000, los 2.000 se lo van a gastar de aquí a poquito, o sea, que tranquilidad. Lo que está pasando es que al final el gobierno está utilizando a Criteria, que es el brazo armado de la Caixa, digo, desde el punto de vista de las inversiones, por decir un término coloquial, donde no olvidemos que el gobierno tiene el 20% del accionariado de Caixa, con lo cual algún peso tiene las decisiones que tome esa entidad, y por tanto lo que tiene que hacer Criteria. Es decir, cuando el gobierno lo que está buscando es socios, para, vamos a ver si busco a alguien que haga la contraopa en el aparato de Talgo. Pero además yo pongo aquí una cosa estupenda, que me pongo contigo de acuerdo, para vamos a ver cómo le facilitamos a estos chicos que vienen con pasta de los Emiratos a pillar el tema de Naturgy y llevarse lo que sea. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? Vamos a ver, yo estoy dispuesto a autorizar esto, pero lo que dicen los mentideros de la Villa y Cortes, que yo autorice esa operación con la condición de que tú después me vendas a mí el 10%. Y por tanto es que ir amarrando un poquito de sillón. Y ahí está la jugada, es decir, que todo en el fondo el gobierno está de hocico metido, utilizando a Criteria como el brazo armado de su política de hacerse una cosa. Es que al final lo que no puede hacer el gobierno es hacerse con el 10% de todas las empresas del IBE, porque, oiga... que algunos lo quisieran. Algunos estarían encantados de la vida, pero al final, oiga, estamos en las prioridades. ¿Qué es más importante, las políticas sociales o las políticas accionariales? Pues para mí las políticas sociales. Vamos a ver, yo estoy en todo de acuerdo contigo, excepto en una cosa. Es decir, lo que no puede ser es que queramos estar haciendo una cosa y la otra no. O sea, si de verdad te dedicas a hacer políticas sociales, como dices, dedícate a ello. Pero lo que no puedes hacer es meterte en el Consejo de Administración de Telefónica, meterte en el Consejo de Administración de Naturgy, dentro de poco, como tienes el 20% de CaixaBank, meterte en el Consejo de Administración de CaixaBank y meterte en todos los consejos de administración. O como dice Rejón, vamos a nacionalizar. Vamos a ver, vamos a dejar el comunismo rancio, viejo no se y da absurdo cuenta que para hacen falta otros. sillones para los amigos. Es decir, acabo de ver esta tarde las noticias, por ejemplo, si son amigos o no del gobierno, porque esto nunca se sabe, ¿no? Que dos insignes ministros han dejado sus puestos en Duro Felguera, ¿no? Y dices, oiga, pues a lo mejor esto se queda en el otro sillón. Qué mejor, ¿no? Alguno de estos ha sonado incluso para ocupar algún sillón de estas compañías que estamos hablando. Bueno, Criteria, el brazo armado, como decían ustedes, han iniciado contactos para una posible contraopa sobre Talgo, aunque le dicen al gobierno, oiga, somos muy escépticos en poder conseguir eso. A cambio han conseguido que el gobierno les diga que sí a todo lo que plantee el grupo Criteria con respecto a Naturgy. Y hoy Yolanda Díaz nos explicaba que ella espera que haya un capitalismo patriótico, más o menos ha venido a decir eso.
El mejor seguro frente a esta incertidumbre es la participación pública, a veces muy importante, en las empresas estratégicas, como ha pasado con Telefónica. O como segunda opción, y aquí quiero ser clara, la promoción de núcleos estables de accionistas comprometidos con el país, que es fundamental para el buen desarrollo de las empresas, y también, y aquí lo digo sin rubor, preservar Naturgy es el siguiente hito en la defensa de lo estratégico y lo común. Pero señora mía, que en Naturgy es la inversión extranjera la que manda, la que tiene mayoría del capital, antes de que llegaran estos emiratíes de toda la vida, los australianos, CVC, Jeep, son la mayoría del capital. ¿De qué van? Vamos a ver, el mensaje es clarísimo. Sí, el mensaje en el fondo es clarísimo. Es decir, vamos a meter el hocico, se ponga como se ponga, quien se ponga. Es decir, al tomar la decisión, ¿les dará tiempo? No lo sé. ¿De dónde sacarán el dinero? De deuda. ¿A cambio de qué? No lo sé. Pero te aseguro una cosa, que igual que han metido ya 1.000 millones y les van a meter los otros 1.000 en Telefónica, terminarán metiendo mano en Naturgy, teniendo el 10%, seguro. Pero entonces, ¿por qué no venden el 20% de CaixaBank? Sí, ¿por qué no lo venden? Para que ser caja y entonces ya no necesitamos endeudarnos. Porque es que tenerlo forma parte de su plan. Claro, pero fíjate una cosa, ¿sabes cuánto nos hemos endeudado en la Administración Central del Estado a 31 de marzo, dicho por el Tesoro Español? 45.000 millones. Nos hemos endeudado en 45.000 millones. Esto es una barbaridad. En 3 meses, cuando además le hemos dicho a Bruselas que nos íbamos a endeudar en todo el año en 55.000 millones. ¿Qué sucede? Que para resolver el problema del 3,6% del déficit en el 31 de diciembre, ¿qué hicimos? No pagar ni al tato. Sí, ahora, claro, llega un momento en que hay que pagar y entonces, es decir, en estos momentos, pues necesitamos... Esta es la trampa contable, todo, ¿no? Claro. No pagas el último trimestre y lo derivas al primero y a partir de ahí ya las cuentas se te empiezan a desmadrar. Pero luego le seguirán, cuando llegue el último trimestre de este año, volverán a hacer lo mismo, claro. Es decir, este tipo de historias. A mí lo que realmente me preocupa de este tema es, vamos a ver, si ustedes recuerdan, Pablo Iglesias, cuando echaba sus mítines o hablaba o salía en cualquier medio de comunicación, era el más patriota. Continuamente tenía el concepto de patriota en la boca. Otra cuestión es cuál es para él qué es el concepto de patriota y qué es mi concepto de patriota, ¿no? Es decir, y cómo defendemos cada uno la patria. Pero si hay algo que no se les cae de la boca, es ese concepto, y es lo que ha vuelto a decir Yolanda cuando ha hecho esas declaraciones, ese sentimiento patrio de decir, bueno, es que yo defiendo así, no, o sea, tú lo que estás defendiendo es un control de los medios de producción, que es una cosa más vieja que el canalillo, y que donde los países donde hay una mayor libertad económica son países más ricos y donde la gente vive bien. Y yo como sindicato lo que defiendo es que haya más riqueza en un país para que la gente acceda a esa riqueza. Yo no quiero generar pobreza. Porque me parece que cuando generas pobreza, lo que estás generando son peores condiciones de trabajo, mejores. Por tanto, oiga, yo estoy encantado de que se genere riqueza. Estoy en contra de que haya a veces un uso perverso de esa situación y que a veces esa riqueza se consiga por medios que pueden estar rayando la legalidad y por tanto la gente cumpla con sus deberes impositivos, cumpla con la legislación, etcétera. ¿Pero esto qué es? Sí, ¿qué hacemos? ¿A la gente que gana dinero en España la mandamos fuera y que se vaya a tributar a Portugal porque es más barato? ¿Descarbonizamos empresas? Como el hermano. Bueno, hoy Telefónica cumple 100 años desde aquellas Matildes. Bueno, llegó a España pues hace 100 años. Y por cierto, cuando llegó tenía un 80% de capital americano. Lo digo por si Yolanda le falla la idea. Pues eso fue así. Eso fue así en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, si no recuerdo yo mal. La cuestión es que hoy está en boca de todos Telefónica, la operación de los saudíes, el lío morrocotudo, la SEPI que tiene un 5 y aspira a un 10, en fin. Sí, bueno, es decir, y aparte que ya lo han dicho, es decir, que quieren un puesto en el Consejo, de momento. A ver, cuando esté en el Consejo, si no querrán 2, porque los saudíes han dicho, bueno, pues si tú 1, yo 2. Entonces, y el gobierno no va a ser menos que los saudíes, y si no al tiempo. Pero la realidad es que, es decir, ¿a qué van? Sí, porque mi gran pregunta es ¿a qué van a hacer en el Consejo de Administración, aparte de poner 2 amigos? ¿Por qué no gastamos 2.000 millones? Exacto, ¿a qué van? A mandar. Porque si van a mandar, entonces empezamos a tener una cosa que se llama un problema muy serio. Porque lo que sí hay una cosa que es clara es que este gobierno lo que carece es de gestión. De política puede que sepa mucho, de manejar las masas puede que sepa mucho, de los medios de comunicación puede que sepa mucho, de repartir el dinero público puede que sepa mucho, pero de gestión hasta ahora lo único que hemos visto es pérdidas en Correos, pérdidas en Renfe, pérdidas en todos los sitios. Si van a meter mano en Telefónica, una compañía que gana un pastofel,
Es decir, lo mismo, es decir, hasta vuelve a entrar en pérdidas. Me parece que es un error entrar en ese tipo de planteamiento por parte del gobierno. Deje usted que las empresas funcionen y funcionen bien. Para eso tenía usted la acción de oro, que podía utilizar en un momento determinado, o usted blinde que empresas estratégicas se utilicen o no determinados procesos, que es razonable y lo hay en distintos países europeos. Pero no olvidemos que con gobiernos de este corte, de esta ideología socialista, vendimos Endesa a Enel, que es una compañía de titularidad pública italiana. Si, oiga, al final, ¿de qué estamos hablando? Incongruente. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento para ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés. Pero nos vemos enseguida en la redacción abierta. Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar, imaginar dónde quieres estar. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. Vamos a contar el cuento de siempre. Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No van por dos? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. En un mundo globalizado con 7.097 idiomas, la comunicación entre empresas y sus clientes es cada día más importante. Traductalia lleva 20 años prestando los servicios de traducción a empresas de los sectores de las ciencias, tecnología y finanzas. Nuestro equipo de profesionales trabaja con rapidez, calidad y a precios competitivos. Traductalia, tu empresa de traducciones. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el